Bienvenidos, queridos amigos, a Inimaginable. En este programa es nuestro deseo enseñarte a cómo vivir una vida mejor. Ya hemos visto que tan solo en Jesús puedes tener una linda vida. Sin Él, tan solo tienes existencia. Pero con Cristo puedes tener una vida maravillosa a pesar de las circunstancias. ¿Qué tal te parece si inclinamos nuestro rostro para tener una palabra de oración? Querido Padre y Dios nuestro, en esta tarde cuando nos juntamos a estudiar tu palabra, queremos pedirte, Señor, que nuevamente nos hables al corazón, que eleves nuestra alma a tu presencia, querido Señor, y que hables a través de las Sagradas Escrituras, para que podamos verte como tú eres, Señor, realmente un Dios de amor que se preocupa eternamente por nosotros. Gracias, Padre, porque a través de tu Espíritu abrirás nuestra mente, abrirás nuestros corazones, y podremos, Señor, recibir aquel mensaje que tú has preparado para nosotros. Te damos gracias por ello, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Hace algún tiempo atrás yo visité a una muchacha. Estaba llevando a cabo una serie de conferencias en una ciudad en Polonia. Y a estas conferencias estaba asistiendo una familia. Y el papá traía a su hija, ya una adolescente de 13 o 14 años. Y esta muchachita tenía su pelo totalmente caído, venía con un pañuelito en su cabecita, estaba muy delgadita y el papá tenía que traerla en brazos. Cuando yo la vi, me dolió mucho mi corazón y deseé visitarla en el hogar. He tenido el privilegio de ver muchos milagros. Muchas veces, a través de la respuesta a la oración, el Señor ha llevado a cabo milagros maravillosos. Así que yo deseé con mi corazón de que esta niña pudiera ser sana. Hicimos una cita para ir a verla con mi intérprete. Y cuando llegamos a la casa, la situación que ocurrió fue muy triste. Hablé con el padre, la niña no estaba ahí, y les explicamos que nos gustaría orar por ella. El papá se puso muy contento, la mamá también. En un ratito salió la muchachita andando en una silla de ruedas. Y cuando nosotros le expusimos nuestro deseo de orar por ella para ver si el Señor la sanaba, la respuesta de ella nos dejó callados, no supimos cómo responder. La muchacha se enojó, se dio vuelta en la silla de ruedas, gritó, y el padre nos explicó de que ella estaba muy enojada con Dios por la situación por la cual ella estaba viviendo. Yo traté de apelar al corazón de ella, le conté unos milagros que el Señor había hecho a través nuestros, para ver si ella podía abrir su corazón a Dios y darle la oportunidad. Pero ella, en vez de abrirse, endureció su corazón y decidió irse a la pieza. Nos dejó ahí en el living hablando con los padres y ella no aceptó que nosotros oráramos por ella. Es la única vez en mi vida que yo he confrontado una situación tal. Y realmente me dejó muy conmovido. No supe qué hacer. Me fui de vuelta a casa y lo único que pude hacer fue orar por ella. Pedirle al Señor que de alguna manera le tocara el corazón. ¿Qué fue lo que llevó a esta muchacha a enojarse con Dios? ¿Por qué es que esta niña le echa la culpa a Dios por la enfermedad que ella está pasando? Queridos amigos, yo he pensado mucho en esto. He estudiado las Escrituras, meditado mucho porque he conocido muchas personas, he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente y he llegado a la conclusión que a la base de esta situación, como fundamento de esta situación, se encuentra la imagen que esta muchachita llevaba en su mente de Dios. No sé si te has detenido a pensar, pero cuando uno analiza las circunstancias de lo que nuestro mundo vive, la gran mayoría de los seres humanos en el mundo en el que vivimos han rechazado a Dios. Se están alejando
del cristianismo. Están tratando de hacer una vida sin Dios. Y yo me he llegado a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué lo están haciendo? Y la respuesta no es difícil de dar. La respuesta se encuentra en la realidad de que todos nosotros hemos formado en nuestra mente un cuadro de cómo Dios es, cómo Él reacciona, cómo Él se relaciona con nosotros. Y quiérase o no quiérase, todos nosotros llevamos un cuadro que no es muy positivo de Dios. Naturalmente, nosotros no nos gusta de Dios, producto del pecado, producto del hecho de que nuestro mundo fue entregado en las manos del enemigo de Dios. Nuestra naturaleza cambió y todos nosotros recibimos como herencia de nuestros padres una tendencia a creer de que Dios no es tan bueno. Me gustaría preguntarte en esta tarde, ¿cuál es la imagen que tú tienes de Dios en tu mente? Tú a lo mejor no has pensado en esto, pero subconscientemente, cuando tú reaccionas a circunstancias en tu vida, tú estás reaccionando basado en la imagen que tú tienes de Dios. Esto es fundamental. Todo lo que hacemos en esta vida, consciente o inconscientemente, es producto de la imagen que nosotros tenemos de Dios. Cuando, por ejemplo, nos pasa un accidente, cuando nos dicen que estamos enfermos, cuando se rompe una relación o perdemos nuestro trabajo, ¿de qué manera nosotros respondemos? Muchas veces, por ejemplo, cuando hay desastres naturales, se nos ha dicho de que es la mano de Dios, es Dios el que los causa. ¿Por qué decimos aquello? Todo es producto sencillo del cuadro que tenemos de Dios en nuestra mente. Y el cuadro que la sociedad tiene de Dios y muchos cristianos tienen de Dios en su mente no es un cuadro positivo, no es un cuadro bonito. Subconscientemente no pensamos de Dios como alguien que vale la pena establecer una relación con. A mí me gustaría en esta tarde estudiar contigo cómo es Dios. ¿Es el Dios de la Biblia el Dios presentado en la sociedad, o el Dios que muchas iglesias nos han pintado y que muchos están arrancando? Dios no es aquel Dios justiciero, vengativo. ¿Cómo es entonces Dios? ¿Podemos nosotros confiarlo? ¿Podemos amarlo? Bueno, en esta tarde me gustaría presentarte lo que las Escrituras nos enseñan acerca de Dios. Y para que tú puedas tener información tal que te ayude a transformar la imagen que tú tienes de Dios en tu mente. En el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, el apóstol nos dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Esta es la definición básica del carácter de Dios. Dios es amor. Y el apóstol nuevamente lo repite cuando en su epístola dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Nuevamente el texto repite: Dios es amor. Así que Dios es amor, es la fundación de su carácter. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios hace, Él lo hace desde la perspectiva del amor. Nosotros a lo mejor no lo entendemos porque nosotros somos egoístas. Será un poco difícil para nosotros ver que todo lo que Dios hace, todo, absolutamente todo, lo hace no porque Él odia, no porque Él desea venganza, no porque Dios es un Dios justiciero. Dios lo hace desde la perspectiva del amor. Es una manifestación de su amor. Así que necesitamos entender el amor, necesitamos palpear con nuestras manos y ver una revelación práctica de qué es el amor y cómo aquel amor se ha manifestado en Dios.
Así que esta tarde pongámonos unos ojos o unos lentes que nos ayudarán a entender un poquitito más el carácter divino y miremos el carácter divino a través del amor. Nosotros podemos estudiar el carácter divino a través de la santidad, podemos estudiar el carácter divino a través de la bondad, de la justicia. Hay muchas perspectivas, casi infinito, de la manera que nosotros podemos estudiar el carácter divino. Pero esta tarde lo vamos a hacer de la perspectiva del amor. ¿Qué significa que Dios es amor? En el libro de 1 Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 8, el apóstol Pablo nos da una definición del amor. Y dice así: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Qué es el amor? El amor es un principio, no es un sentimiento. El amor es un principio que motiva a aquel que posee aquel principio que nació en la naturaleza de Dios. Lo motiva a ser no egoísta, sino que hacerlo completamente lo opuesto al egoísmo, que es entregarse totalmente por los demás. Es un principio que es uno de los 3 principios fundamentales del universo. Uno es la fe, el otro es la esperanza y el tercero es el amor. Pero de acuerdo al apóstol Pablo, el principio que mantiene al universo junto, el principio que es como el pegamento del universo, es el amor. Sin el amor, nada podría existir. Es un principio fundamental de la existencia. Pero hay algo bien maravilloso en este texto que hemos leído. El apóstol Juan nos dijo que Dios es amor. El apóstol Pablo define el amor para nosotros. Pero producto que la Biblia nos dice que Dios es amor, yo voy a hacer un experimento con este texto. Voy a cambiar la palabra amor y voy a poner la palabra Dios en el texto. Y vamos a encontrar que el texto nos revela cómo Dios es de la perspectiva del amor. Déjame leerte el texto con esta transformación. Dice así: Dios es sufrido, Él es benigno, Dios no tiene envidia, Dios no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Dios no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dios nunca deja de ser. Qué maravillosa descripción del carácter divino nos da este texto. Qué maravillosa descripción del amor de Dios nos entrega este texto. E inmediatamente estos versículos que hemos leído debieran ayudarnos a destruir cualquier noción negativa que tenemos de Dios en nuestra cabecita. Cuando yo era niño, estaba jugando en el patio de la casa y de repente me golpeé la cabeza contra un palo y me fui llorando donde mi mamá. Yo no sé qué día mi mamá había tenido, pero parece que no estaba de muy buen humor. Y cuando yo entré llorando me dijo: ¿qué te pasó? Y yo le dije: mamá, me golpeé la cabeza contra un palo. Y luego me miró y me dice: ¿ves? Dios no siempre castiga a palos. Así que mi mamá, pobrecita, le echó la culpa a Dios de lo que me había pasado a mí. Así que desde pequeñitos nosotros comenzamos a formar una imagen negativa de Dios, ya sea por la relación con nuestros padres, con la relación con adultos, con la relación con una iglesia. No importa cómo sea, nosotros tendemos a formar una noción negativa. Pero la Biblia no nos enseña que Dios es de esa manera. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, Dios es un Dios maravilloso. Y estos textos deben formar el fundamento de una imagen positiva de Dios.
Porque a no ser que tú y yo tengamos una noción positiva de Dios, que lo veamos como alguien que lo podemos confiar, amar, que podemos ir a Él, no importa lo que ocurra en nuestras vidas, nosotros nunca nos vamos a desear acercar a Él. Y la salvación se encuentra basada en una relación divina, una relación con Dios. Si tú y yo, queridos amigos, no confiamos en Dios, no podemos amarle, entonces nunca vamos a poder confiarle para que Él nos pueda dar una vida hermosa. Sí, podemos ver a Dios a través de la descripción que la Biblia nos da del amor. Pero es difícil formar imágenes prácticas de algo teorético. Necesitamos algo más práctico, algo que nosotros podamos palpar, algo que nosotros podamos ver, algo que sea real. Y es por eso que Dios nos entregó a Jesús. A través de la ignorancia de Dios, el mundo se ha alejado de Él. A través de las imágenes incorrectas en nuestra mente, hemos rechazado a Dios. Entonces Dios nos dio a Jesús, su propio Hijo, para revelarse en Él perfectamente. La revelación más maravillosa que tenemos de Jesús, de Dios, es en Cristo Jesús. Él es la revelación perfecta de Dios el Padre. En Jesús, tú y yo podemos conocer a Dios tal cual es, en sus enseñanzas, en su vida, la manera que Él se relacionó con seres humanos, la manera que Él respondió a las situaciones que nosotros confrontamos en nuestra vida, a las circunstancias que nos rodean. Nos muestran en una manera práctica en los evangelios cómo Dios reacciona, cómo Dios nos trata, cómo Dios se siente hacia nosotros. Lo podemos ver en la vida de Jesús. Y me gustaría ahora usar un tiempito para que nosotros podamos ver en los evangelios algunas situaciones que Jesús confrontó, para que veamos la manera en que Dios se manifiesta. En el libro de Juan capítulo 1, versículo 18, el apóstol Juan dice esto de Jesús: a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo, ese es Jesús, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Así que ahí la Biblia claramente nos dice que Cristo vino a darnos a conocer a Dios. Y luego Jesús, respondiendo a una pregunta de Felipe, que él le dice: Señor, muéstranos al Padre y es suficiente para nosotros. Jesús le responde diciendo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Te das cuenta cómo Jesús le dice a Felipe: Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Porque Jesús es la revelación en cuerpo, en vida de Dios el Padre. Nosotros, tú y yo, no podemos ver a Dios, y en aquella ignorancia es donde nuestro sufrimiento se basa. Pero tú y yo podemos ver a Dios en la vida de Jesús. Cuando tú estás pasando por circunstancias penosas, cuando hay dolor, cuando el alma está herida, y ahí a lo mejor en tu cama te preguntas: ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Lo que realmente tu alma está deseando es saber si es Dios el que lo ha hecho, o si te puedes acercar a Él para que Él sane la herida. Veamos alguna de aquellas circunstancias que Jesús vivió, que nos muestran claramente cómo Jesús, cómo Dios se manifiesta en nuestra vida cotidiana. Hay una historia en las Sagradas Escrituras que es la historia de la vida de la viuda de Naín. Jesús iba caminando hacia la ciudad de Naín, había salido de Jericó, iba una multitud siguiéndolo, iban todos regocijándose porque alrededor de Cristo iban los ciegos, o los que habían sido ciegos, los que habían estado cojos, los que habían estado enfermos, y había gran regocijo, habían cánticos, habían testimonios de alabanza. Donde quiera Jesús iba,
iba gozo, iba sanidad, porque Él se deleitaba en ver al ser humano feliz. Pero fue distinto cuando entrando a la ciudad de Naín, se encuentran con una procesión funeral. Y nos dice la Biblia, cuando el Señor la vio, hablando de la viuda, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose tocó el féretro y los que la llevaban y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó él que había muerto y comenzó a hablar y le dio a su madre. Qué maravilloso cuadro del Dios del cielo. Si Dios fuera como lo creen los agnósticos, un Dios distante, un Dios que no se preocupa, un Dios que es indiferente, entonces esta historia no existiría en las Sagradas Escrituras. Pero esta historia destruye la noción del Dios que no se preocupa. Esta historia claramente nos muestra que Dios el Padre es movido por nuestro dolor y que Él siente gran compasión por aquellos que sufren. Cuando Jesús confrontó a la viuda de Naín, nos muestra a un Dios compasivo. Un Dios que no se aleja, sino que un Dios que se acerca al dolor humano. Jesús la tocó. Jesús le dijo, no llores. Y luego, para hacerla feliz, resucitó al hijo de la viuda. ¡Qué increíble! Y la Biblia nos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Dios nunca cambia. El Dios compasivo de las Escrituras sigue siendo el Dios compasivo de hoy. Cuando tú estás doliente, cuando tu alma está quebrantada, Dios anhela mostrarte su compasión. ¿Cómo Dios responde al pecado, al pecador? ¿Cómo Dios trata a alguien que ha totalmente arruinado su vida? Me gustaría que viéramos a la mujer junto al pozo. La Biblia nos dice de que Jesús iba caminando hacia Galilea. Leamos el texto. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, en Juan 4, versículos 3 al 6. Y le era necesario pasar por Samaria. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Era la hora más caliente del día, las 12 del día. Jesús necesitaba ir a aquella área. ¿Por qué Jesús tenía tanto deseo de ir a aquella área? Porque Él se sentó al pozo de Jacob a esperar en la hora más caliente del día. ¿Por qué? Bueno, la Biblia nos dice que un poquito más tarde vino una mujer a buscar agua. En la hora más caliente del día, eso no era lo que se usaba en aquellos días. Era el trabajo de las mujeres, juntarse temprano, todas, era una actividad social. Las mujeres del pueblo o de la villa salían juntas a ir a buscar el agua antes que el sol se pusiera caliente. Pero esta mujer viene al pozo a buscar en el medio del día y viene sola. Y ahí se encuentra con Jesús. La razón por la cual Jesús necesitaba ir al pozo era para encontrarse con esta mujer. ¿Y por qué viene la mujer a esta hora del día? ¿Por qué no vino la mujer en la mañana? Encontramos la respuesta en la conversación que Jesús tiene con la mujer. Cuando Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. La mujer estaba tratando de esconder algo. Miren la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, mas esto has dicho con verdad. He aquí encontramos la respuesta por qué la mujer viene sola a buscar agua. Ella está viviendo en una relación ilícita y en aquellos tiempos el vivir juntos sin casarse no era algo aceptado por aquella comunidad. La mujer inmediatamente
se separó del resto de la sociedad producto de que ella vivía en una relación vergonzosa. Pero piensen en la situación de esta mujer. Muchas veces nosotros leemos las Sagradas Escrituras sin detenernos a pensar, a sentir las Escrituras. Miren lo que dice. Dice que la mujer le responde a Jesús: no tengo marido. Ella está avergonzada, quiere esconder el hecho de que ella está viviendo en una relación ilícita. Y Jesús le dijo: 5 maridos has tenido, 5 maridos. Imagínate, 5 maridos. Si tú eres mujer, ¿cómo te sentirías si 5 hombres que tú te enamoraste, le entregaste tu corazón, soñaste con ser la princesa de estos hombres, y estos hombres luego de un tiempo te dieron un certificado de divorcio diciéndote que no eras bueno para nada, que no servías como esposa? ¿Cómo te dejaría aquello tu imagen de ti misma? Destruida. La psicología de una mujer, ella forma su imagen de la manera que se relaciona con su padre y con aquellos que la aman, especialmente el esposo. Esta mujer, su vida estaba destruida. Ella buscó ser feliz 5 veces. 5 veces trató de hacer lo bueno. 5 veces trató de encontrar un hombre que la amara. 5 veces fracasó, y ahora ha llegado al punto en el cual ella no tiene valor alguno de sí mismo y se entrega a un hombre simplemente por entregarse, no porque anhela ser feliz. El único propósito de su vida es ir a buscar agua a aquel pozo. Me da sentido, pero ha sido rechazada por la sociedad. Todos la ven como una mujer sucia, buena para nada. ¿Cómo la ve Dios? ¿Cómo se relaciona Dios a una mujer en esta situación? Bueno, vemos a Jesús. En el próximo versículo dice: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Quiero que mires no a Jesús, porque Jesús nos está mostrando cómo Dios reacciona. Dios necesitaba encontrarse con esa mujer y vino a encontrarse al lado del pozo. Él no dejó que nada la detuviese y esperó en la hora más caliente del día encontrarse con aquella mujer. ¿Por qué? Porque Dios amaba a aquella mujer que había destruido su vida. Quiero que notes cómo Jesús responde al problema de la mujer. ¿Cómo lo habríamos hecho nosotros? A lo mejor habríamos dicho: mentirosa, que no estás casada. Claro que no estás casada. Si con el cual vives ahora no es tu esposo, realmente estás viviendo una relación de fornicación, tu fornicaria, le habríamos dicho nosotros, porque teníamos que hacerle saber que estaba en pecado. Pero no Jesús. Jesús le ha dicho: bien has dicho, bien has dicho. No le hizo pasar vergüenza, no la criticó. El Dios del cielo no la juzgó. Y el Dios del cielo le reveló a esta mujer, que en los ojos de la sociedad no valía nada, le reveló quién era Jesús. Jesús le dice: yo soy el Mesías, el que habla contigo. ¿Sabes tú que esta es la primera persona a la cual Jesús le revela su verdadera identidad? Y es una mujer a la cual ha destruido su vida. Si tú estás escuchando estos programas, estás viendo y tu vida está destruida, a lo mejor tú estás en la drogadicción, en el alcoholismo. A lo mejor estás pensando en quitarte la vida. Déjame decirte que Dios está grandemente interesado en ti. Yo tengo un amigo llamado Carlitos. Carlitos, su mamá lo echó de la casa cuando tenía 8 años y se fue a vivir en las calles de Santiago, Chile. Y lo adoptaron las prostitutas. Las prostitutas de Santiago le traían comida. A la edad de 16 años, Carlitos deseaba quitarse la vida. Estaba sentado en un 6º piso de un departamento, 6 de la mañana, tenía abierta la ventana y se iba a saltar a la calle cuando de repente la radio, la televisión, alguien dijo: espera, cualquier cosa que vas a hacer, espera, y tú tienes que escuchar esto. Y era un pastor predicando el evangelio. Carlitos se dio cuenta, se dio vuelta, dijo: bueno, voy a escuchar esto antes de matarme. Y luego escuchó el programa y el pastor le habló del amor de Dios y Carlitos le entregó su corazón a Dios.
hoy día es un pastor. Dios está interesado en ti, amigo. Y en tu dolor tú puedes volverte a Dios. Y Él nunca, nunca, nunca te va a fallar. ¿Cómo Dios trata a una prostituta? Déjame antes contarte la historia de Carola. Y esto recién me ocurrió. Hice unas campañas en Chile y conocí a esta mujer llamada Carola que vino a los programas y nos pidió que la visitásemos. Cuando la visitamos nos contó su experiencia. Cuando su hija había nacido, el esposo la abandonó, la dejó con 5 muchachos, 5 hijas. Ella se veía en su rostro la amargura, la depresión que le causó, todavía años después de la situación. Y ahora la habían diagnosticado con cáncer al páncreas, un cáncer muy, muy serio. ¿Cómo Dios trata a una mujer así? ¿Se interesa en la situación? Oramos por ella, la ungimos. Asistió a todos los programas, los mismos programas que te estoy presentando aquí, y su vida cambió totalmente, totalmente. Al final de los programas estaba llena de gozo, tenía esperanza. La ungimos aquella tarde para la enfermedad y Dios la sanó. Cuando la operaron, los doctores le declararon que no tenía cáncer. ¿Se interesa Dios? Claro que Dios se interesa. Dios se interesa en todas nuestras necesidades porque Dios nos ama. Dios es un Dios de amor. ¿Cómo reacciona Dios cuando tú estás en pecado? Tenemos una historia increíble, se encuentra en Juan capítulo 8 y es la historia de una prostituta que es traída a Jesús. Y esta mujer fue encontrada en el acto del adulterio. Y la traen a Jesús con la pregunta: nuestra ley dice que debe ser muerta. ¿Qué dices tú? Qué maravilloso cuadro tenemos aquí para ver cómo Dios responde cuando nosotros hemos pecado. ¿Cómo Dios te trata cuando tú estás detrás de la pantalla mirando pornografía? ¿Cómo Dios te trata cuando tú le has pegado a tu esposa o le has puesto el gorro a tu esposo, le has sido infiel? ¿Cómo Dios te trata cuando has robado, cuando has mentido, cuando has caído con tu cara en el barro y no te puedes levantar? ¿Cómo Dios te trata cuando estás usando drogas o cuando estás tomando alcohol? ¿Cómo Dios te trata? ¿Cómo reacciona Él? La Biblia nos dice en Juan capítulo 8, pero Jesús inclinado, esto es cuando los hombres que traen a la mujer la están acusando, los líderes religiosos lo están acusando. ¿Cómo reaccionó? Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Enderezándose Jesús, quiero que noten este cuadro. La primera reacción de Jesús hacia esta situación es que Jesús ignora las acusaciones de los otros seres humanos hacia la mujer. No está interesado, se hace como que no escucha y se pone a escribir en el suelo. No está interesado en la crítica, no está interesado en el que apunta el dedo, no está interesado. Dios no se interesa en la acusación hacia el pecador. Segundo, Dios defiende a la prostituta. Mira a los hombres y le dice: si alguno de vosotros está sin pecado, sea el primero en tirar la piedra. Y luego continúa escribiendo. Yo me hago la pregunta: ¿qué fue lo que estuvo escribiendo? Porque esto es también un cuadro de Dios. Jesús podría haber separado y haberle dicho a aquellos hombres: pero ¿quién eres tú para tirar una piedra si tú eres un borracho? ¿Quién eres tú si tú también has estado con prostitutas y tú maltratas a tu esposa? Y los podría haber dicho todo lo que aquellos hombres estaban diciendo, pero no lo hace. Porque Dios no es así. Dios no se deleita en la revelación de pecados y en contar pecados. Dios no se deleita en aquello. ¿Cuándo fue la última vez que Dios le contó a otros tus pecados? ¿Cuándo fue la última vez que hizo ello? ¿Vendrías tú a la iglesia si un día te sentaras ahí
y apareciera en la pantalla tu vida tal cual la viviste la última semana, todos tus pensamientos, todas tus intenciones, todos tus deseos y todas tus acciones y palabras aparecieran tal cual los viviste por una semana, ¿vendrías a la iglesia? No. Pero ¿cuándo fue que Dios lo hizo? Nunca lo ha hecho. Porque Dios se deleita en la revelación de pecados, Dios se deleita en cubrir el pecado. Y así comenzó a escribir, y uno por uno los hombres vinieron a ver lo que Jesús estaba escribiendo. Y ahí desde el más joven al más viejo encontraron su propia vida. Y se fueron. Y miren las palabras de Jesús. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, y escuchen ahora: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Cómo reacciona Dios al que está en pecado? ¿Lo defiende? ¿Ignora las acusaciones de otros? Y ni siquiera Él lo condena, sino que le da el poder para vivir una vida libre. Se dice que esa mujer fue María Magdalena. Y si eso es verdad, este encuentro con Jesús le transformó la vida a esta mujer que había llegado a ser una prostituta, le transformó la vida y llegó a ser la más ardiente seguidora de Jesús. ¿Por qué? Porque ella se dio cuenta que el Dios del cielo es un Dios que ama al pecador y está dispuesto a perdonarnos y a transformarnos. Dios es un Dios magnífico. Cuando tú estás en pecado, cuando estás luchando con tus problemas, cuando tienes debilidades que te tienen por el cuello, no te arranques de Dios. Anda a Él, acércate a Él. Él es el único que te puede ayudar, nunca te va a condenar. ¿Qué tal con aquel que rechaza a Dios? ¿Cómo trata Dios al ateo? ¿Cómo trata Dios a aquellos que gastan su tiempo, su dinero, en enseñarle al público que no hay Dios? ¿Cómo los trata Él? ¿Cómo se relaciona Dios con aquellos? Aquí encontramos la historia de Judas, el que traicionó a Jesús con un beso, el que lo vendió por 30 monedas de plata. En Mateo 26:50, Mateo nos dice que cuando Judas vino, escuchen lo que Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo aprendieron. ¿Cómo trató Dios a Judas? ¿Cómo lo habría tratado yo? Ándate, hipócrita, mira cómo me vienes, me llamaste amigo. Y le habría dicho a lo mejor todas las cosas malas que yo sabría de Judas, se las habría dicho, porque después de todo me estaba traicionando. Pero no así el Dios del cielo. Jesús llamó a Judas amigo. Qué increíble el cuadro del Dios del cielo. El Dios del cielo no es, amigos, el Dios vengativo que desea la muerte del pecador, que está tan enojado con el pecador, que Dios necesita que esté Jesús ante él. No, papito, no los mates. O que necesita los santos y las vírgenes para así sujetarlo, porque Dios está tan enojado con el pecador que está a punto de destruirlo. No es así, amigos. Ese cuadro de Dios no existe. Ese Dios no existe, es un Dios falso, que fue creado por el enemigo de Dios para que nosotros no deseemos acercarnos a Dios. El Dios distante que no está interesado no existe. Dios es amigo. Dice la Biblia que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre buenos y malos. Ese es el Dios de las Sagradas Escrituras. Hace unos meses atrás llegó a mí una mujer en una depresión increíble, Sue. Nos contactó a través del teléfono y me dijo: Pastor, necesito ayuda, estoy en una situación terrible, ¿me podría ayudar? Pero claro, le dije: ven a mí. Nos juntamos en la iglesia y me contó su historia. Estuvimos 3 horas hablando, una historia terrible, rechazada por el papá, por la mamá, abusada,
Todas sus experiencias amorosas terminaron en desengaño, triste, en adicción a los cigarros y al alcohol. Su alma quebrantada lloraba y lloraba desconsolada delante de mí. Y yo le dije: Jesús, en la situación que te encuentras es la mejor situación en la cual te puedes encontrar. Considérate bendita. Porque bienaventurado es el pobre de espíritu. Bienaventurado es aquel que sabe que no tiene nada y que se vuelve a Dios por ayuda. Bienaventurado. La vida de Sue ha cambiado totalmente. Yo le he enseñado el Evangelio. Lo que te voy a enseñar en estos seminarios es lo que le enseñé a ella, y la vida de ella fue totalmente transformada. Hoy ya no fuma, no toma, tiene esperanza, ha aprendido a verse a través de Jesús. Su vida está llena de gozo, todavía tiene desafíos, está creciendo en Cristo, pero ya es una mujer totalmente distinta. En Jesús la vida cambia, en Jesús la vida se vuelve linda. ¿Cómo confronta Dios? ¿Cómo reacciona Dios al dolor humano? Nosotros le echamos la culpa cuando hay terremotos, desastres, cuando hay muerte, cuando vemos a los niños muriendo de hambre o cuando hay guerras. Decimos: ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Y le echamos la culpa a Él. Pero ¿cómo reacciona Dios a estas circunstancias? En la historia de Lázaro se nos dice de que Jesús vino a ver a las hermanas de Lázaro en el medio del dolor de la muerte de su hermano. Y quiero que noten los próximos versículos, porque son versículos increíbles. Nos muestran el corazón de Dios como en ningún otro lugar. Dice así: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y preguntó: ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y luego estas palabras son increíbles. Dice: Jesús lloró. ¿Por qué lloraba Jesús? No era tanto el hecho de que su amigo Lázaro había muerto. Jesús lloraba por el dolor humano. Porque sabía Jesús de que Él iba a resucitar a su amigo. Pero Jesús lloraba porque en la persona de las hermanas y de aquellos que lloraban por la muerte de Lázaro había una humanidad sufriendo. ¿Cómo reacciona Dios en la presencia del sufrimiento humano? Dios es conmovido, su alma es tocada, es dolida, y Él llora con los que lloran. Dios no es un Dios distante, amigo. Él no ha causado el dolor, lo vamos a aprender en nuestra próxima presentación. Dios no es el culpable de la miseria y el sufrimiento humano, pero Dios es conmovido, es tocado por nuestro dolor, nuestra enfermedad. A Dios le duele los cementerios, los hospitales, las guerras. Los niños que mueren de hambre no son su culpa, querido amigo. Dios llora contigo cuando tú sufres. Si en este momento tú has perdido algún ser querido, déjame decirte que Dios está ahí al lado tuyo. Sus brazos te envuelven y Él anhela darte paz, consolarte. Él anhela darte esperanza. Eso es lo que Dios anhela, querido amigo. Dios no ha causado el dolor y la pena que en este momento llenan tu alma. Si hay algo que ha separado a nosotros de Dios, es la guerra, la destrucción que hay. En gran manera se le echa la culpa a Dios. ¿Cómo reacciona Dios cuando Él tiene que castigar? Déjame decirte, amigos, hay momentos en los cuales Dios tiene que traer disciplina. Dios es el gran árbitro, es el gran juez. Si Dios fuera un Dios que no se interesa y no trae orden y balance a su creación, entonces, queridos amigos, el dolor humano no tendría comprensión, no habría esperanza. Pero Dios no es así. Hay muchas veces cuando Dios nos presenta las Escrituras, tiene que permitir que el castigo venga. Y en algunas raras ocasiones Dios interviene directamente para Él castigar, para Él poner un chequeo a la maldad.
Pero ¿cómo reacciona él? Yo mismo me lo imaginaba a Dios como el Dios que cuando el malo sufre, cuando Él castiga al malo, entonces Dios se deleita, el Dios vengativo. Pero no es así. Déjame mostrarme un cuadro distinto. Jerusalén había rechazado a Jesús. Y en rechazar a Jesús, estaban rechazando a Dios. Por más de 1500 años, el Dios del cielo había hablado a los judíos, había apelado a los judíos, había tratado de atraerlos así por más de 1000 años a Jerusalén, y Jerusalén había rechazado constantemente a Dios. Y ahora el deseo de ellos se iba a cumplir. Dios se iba a retirar de ellos, dejándolos a las consecuencias de sus propias acciones. Destrucción iba a venir. Dios ya no los podía proteger más. Noten la reacción de Jesús. Lucas 19, 41 al 44. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella, diciendo: si también tú conocieras al menos en este día lo que es para tu paz. Pero ahora está encubierto a tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Cómo reacciona Dios cuando el castigo tiene que venir? Dios llora. Porque para Él permitir la destrucción o destruir, para Él retirar su espíritu y su protección sabiendo cuáles son las consecuencias, es terriblemente doloroso. Es una extraña obra, dice la Biblia. Muy extraño. En las Sagradas Escrituras contamos con nuestras manos las veces que Dios ha destruido, intervenido de este tipo de destrucción personalmente. Pero cuando lo hace, cuando Dios retira su presencia, lo está haciendo porque el ser humano se lo pide, no lo desean. Y Dios no es un Dios que fuerce su presencia. Dios no es un Dios que fuerce a los seres humanos a creer en Él y seguirlo. Y cuando se le pide vez tras vez y se le rechaza vez tras vez, Dios no tiene opción pero que retirarse. Y cuando eso ocurre, entonces viene todo aquello de lo cual Dios nos estaba protegiendo. Y cuando Dios lo hace, Él llora, su alma es conmovida. Qué distinto este cuadro al cuadro que muchas veces se presenta en los medios de comunicación acerca de Dios. ¿Cómo reacciona Dios en momentos felices? ¿Cómo nos imaginamos a Dios? ¿Es Dios un Dios que sonríe? ¿Es Dios un Dios alegre? Hay una historia en las Sagradas Escrituras que nos hace ver otra parte del carácter de Dios que es bien increíble, y vamos a terminar con esta historia. Es la historia del hijo pródigo, y muchas veces nosotros usamos esta historia para mostrar que Dios es un Dios compasivo, perdonador, que acepta al pecador, y todo eso es verdad, porque el padre de la historia del hijo pródigo es Dios. Pero yo quiero mostrarte otro aspecto del carácter divino a través de esta historia que Jesús nos enseñó. Y es cómo el padre reaccionó luego de que el hijo había sido vestido. Miren lo que dice. En el libro de Lucas capítulo 15 dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Y noten ahora, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. ¿Qué es lo que el padre quiere hacer? Una fiesta. Y comenzaron a regocijarse. El hijo mayor estaba en el campo. Al regresar cerca de la casa, oyó la música y las danzas. ¿Cómo fue que el padre reaccionó cuando el hijo vino? Hizo una fiesta. Mató un becerro. Y luego hubieron danzas.
Esto muestra que el hogar del padre no era un hogar de felicidad. El padre no era un hombre de cara larga, de un rostro serio, sino que el padre era un ser feliz, un ser gozoso. Y en la presencia del padre había mucho gozo. Entonces, queridos amigos, el Padre es Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es un Dios de gozo, de felicidad. Dios es un Dios en cuya presencia hay gran gozo, dice la Biblia. No es el Dios de cara larga, serio, criticón. No, tenemos que aprender a ver a Dios así. ¿Por qué? Porque si no, nunca vas a desear acercarte a Dios. Dios es un Dios de felicidad. No importa el problema que tú tengas en tu vida. No importa qué es lo que estás pasando. Acércate a Dios. No corras de Él. Hace algunos años nuestra hija estaba estudiando en América, nuestra hija mayor, y estaba muriendo. No teníamos dinero para visitarla o para ir a ayudarla y no había manera de que ella obtuviera ayuda médica, pues no había obtenido seguro médico. Nosotros vivimos y trabajamos por fe, dependemos de Dios en todo. Nos dedicamos a orar por nuestra hija y a pedirle al Señor que la sanara. Pero mientras más orábamos, nuestra hija peor se puso, llegó al punto en el cual no podía levantar su cabeza de la cama. Y nosotros lejos, ella en América, nosotros en Australia. En Estados Unidos estaba ella y nosotros en Australia. ¿Qué hacer? Un sábado de mañana yo salgo de la ducha, iba a predicar aquella mañana y mi esposa estaba hablando con Rebeca. Y yo pongo mi cabeza a través de la pantalla creyendo de que ya había sido sana, pues tenía la esperanza que Dios había respuesto mis oraciones, cuando mi esposa me dice, ni siquiera puede levantar la cabeza de la almohada. Es como que me hubieran dado con un martillazo en la cabeza y la reacción natural vino. Dije, ¿qué tanto tratar de creer en Dios? Me enojé con Dios. Le eché la culpa a Dios en ese momento. Y dije, no voy a ir a predicar. ¿Qué voy a predicar con este estado de mente? Pero el Espíritu Santo luego de un ratito me habló a la conciencia y dijo, hijo, ¿por qué no te vas caminando a la iglesia? Tomé mi chaqueta, me puse los zapatos y me fui caminando a la iglesia. 8 kilómetros. Y mientras caminaba lloraba y le decía al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Tú me prometiste que la ibas a sanar. En el camino Dios me pidió que le entregara a mi hija y se la entregué para que Él hiciera con ella como Él deseaba. Fue doloroso, la experiencia más terrible de mi vida. Darle una hija para que muriera a Dios. Llegando a la iglesia, el Señor me dijo, has pasado la lucha más dura que un ser humano pueda confrontar. Yo voy a sanarte a tu hija. Y querido amigo, la próxima mañana, Dios sanó a mi hija. Nos envió un email diciendo, ya es padre, he dejado de sangrar y tengo más energía. El próximo día llegó el dinero para que mi esposa y mi hijo pudieran viajar a ver a mi hija. Se quedaron un mes. Hoy mi hija está totalmente sana. Cuando los problemas vienen, acércate a Dios, no te alejes. Él es el único que puede volver tu vida y hacerla hermosa. Oremos. Padre, te damos gracias por presentarnos el verdadero cuadro de quien tú eres. Pedimos que nos enseñes, Señor, a verte de esta manera, a amarte y acercarnos a ti. Escogemos hoy no alejarnos de ti en los momentos difíciles, sino que acercarnos a ti de todo corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.